El mundo no siempre fue ruido, conflicto o caos. Hubo un tiempo en que la tierra respiraba en silencio, aunque ya se sentía la tensión de algo que aún no había sido revelado. En aquel escenario de calma aparente, nació un niño cuyo nombre se convertiría, con el tiempo, en un susurro persistente entre generaciones, Matusalén. Nadie notó su llegada con grandes celebraciones. Sin embargo, algo en su nacimiento hizo que los sabios guardaran silencio por más tiempo del habitual. Su padre, Enoch, era un hombre de pasos tranquilos y mirada penetrante. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía cargar siglos de peso. Era conocido por su manera única de caminar, como si no perteneciera del todo a este mundo. Desde muy temprano, Enoch percibió algo en el niño. No era solo su temperamento calmo o sus ojos inusualmente serenos. Había una conexión invisible, algo que el propio Enoch nunca explicó con claridad. Cada vez que lo miraba dormir, sus labios se movían en oraciones sin voz, como si le confiara secretos que ni siquiera el tiempo entendería. A diferencia de otros padres, Enoch no enseñó a su hijo a construir o cultivar primero. Empezó contándole historias. Historias que no estaban escritas en piedra ni recogidas en pergaminos. Relatos que hablaban del origen de todo, de un jardín perdido, de un río que fluía entre promesas y de un creador que aún no se había cansado de esperar. Matusalén escuchaba en silencio. No preguntaba mucho. Sus gestos eran lentos, sus palabras contadas. Pero cada frase dicha por su padre parecía enraizarse en lo más profundo de su memoria. Y así pasaron los años, entre caminatas al anochecer y conversaciones interrumpidas por largos silencios. Hubo un día, sin embargo, que nadie olvida, aunque nadie lo menciona en voz alta. Una tarde en que el cielo cambió de color y una luz extraña descendió sobre las colinas. Aquellos que estaban cerca juraron haber visto sombras moviéndose en dirección contraria al viento. Esa noche, Enoch no volvió a casa. No hubo gritos. No hubo señales. Solo una ausencia repentina que dolía más que 1000 palabras. Matusalén, aún joven, salió a buscarlo. Recorrió los valles, los riscos, los senderos antiguos. Pero no encontró huellas, ni ropa, ni herramientas. Nada. Solo una piedra, colocada al pie de un árbol seco, con un símbolo que él no reconocía. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. No porque hubiera comprendido el destino de su padre, sino porque entendió que no todo estaba destinado a ser entendido. En su corazón nació una nueva voz, más fuerte que el silencio, la certeza de que él debía continuar algo que no se le había explicado del todo. Los años del silencio, así los llamaría él mismo más tarde. Años donde se aprende sin preguntas, donde se hereda sin promesas. Y donde la fe no es una respuesta, sino una decisión. Después de la desaparición de su padre, Matusalén no habló por varios días. No lloró frente a los demás, no pidió explicaciones. Se limitó a observar. Miraba el cielo, como si esperara una señal. Buscaba entre las piedras algo que nadie más podía ver. Pero en su interior, una certeza comenzaba a crecer, tenía que seguir adelante. Aún era joven, pero el peso de la ausencia lo convirtió en alguien distinto. Mientras los demás niños jugaban o ayudaban a sus familias, él pasaba horas sentado en el mismo lugar donde su padre solía contarle historias. Cerraba los ojos e intentaba recordar la voz de Enoch. No quería olvidar ni una sola palabra. Sin un maestro visible, Matusalén se convirtió en su propio guía. No fue por orgullo, sino por necesidad. Comenzó a repetir en voz baja los relatos que su padre le había contado, sobre el Creador, sobre el principio de los tiempos, sobre las decisiones que cambian el rumbo de todo. Aunque no entendía muchas cosas, sentía que debía preservarlas. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Caminaba por el bosque, tocaba los árboles, observaba los animales. Todo tenía un mensaje. Todo era una lección. En sus silencios, aprendía a escuchar. No a las personas, sino a la tierra misma. Una anciana del poblado, llamada Zara, lo observaba desde lejos. Un día se acercó y le ofreció pan caliente. Matusalén, agradecido, aceptó. Ella, con voz pausada, le dijo: «Tu padre no se ha ido. Solo ha cruzado una puerta que tú también verás algún día». Fue la primera persona que le habló de Enoch sin tristeza. Desde entonces, Zara se convirtió en una figura materna para él. Zara le enseñó cosas prácticas, como curar con hierbas, como protegerse de los animales salvajes, como reconocer los cambios en el viento. Pero también le habló de cosas que no podían tocarse: la fe, la espera, el valor del silencio. A medida que pasaban los años, Matusalén fue creciendo no solo en estatura, sino en entendimiento.
No era el más fuerte del pueblo, ni el más rápido, pero tenía algo que pocos reconocían, una paz interior que no se podía fingir. Mientras los demás se desesperaban con los problemas diarios, él encontraba calma en lo invisible. A veces, lo consideraban extraño. Decían que pasaba demasiado tiempo solo, que hablaba con los árboles, que tenía sueños extraños. Pero él no se defendía. Sabía que algunos caminos no pueden ser explicados con palabras. Una noche, soñó con su padre. En la visión, Enoch no hablaba. Solo lo miraba y le mostraba algo a lo lejos, una llama encendida en medio de una tormenta. Matusalén no entendió su significado, pero despertó con el corazón firme. Desde entonces, cada decisión que tomaba, la hacía pensando en esa llama. Con el tiempo, otros comenzaron a buscar sus consejos. No porque él lo pidiera, sino porque su serenidad los atraía. Alguien que ha vivido con el silencio sabe escuchar. Y quien escucha, aprende a guiar. Así fue como Matusalén, sin maestro, sin libros, sin promesas claras, fue formado. Su educación no vino de una escuela, sino de la vida, de los ecos de su padre, y de la voz tranquila de una mujer que entendía el valor de lo eterno. Y aunque no sabía aún cuál sería su misión, ya estaba siendo preparado para ella. Porque a veces, los elegidos no lo saben hasta que llega el momento de actuar. El tiempo no se detiene para nadie. Después de la partida de su padre, Matusalén aprendió a vivir con la ausencia. No con resignación, sino con una mezcla de responsabilidad y propósito. Su vida cambió de rumbo, y sin darse cuenta, se convirtió en el guardián de algo que él mismo aún no comprendía del todo. La comunidad que lo vio crecer también cambió. Las costumbres antiguas comenzaron a desvanecerse. El respeto por lo sagrado ya no era el mismo. Cada vez más, las personas se volvían egoístas, buscando solo su propio beneficio. La ambición tomaba el lugar de la compasión. La violencia, antes rara, ahora era común. Matusalén observaba todo con un silencio inquieto. No era alguien que gritara advertencias ni lanzara condenas. Su manera de actuar era diferente. Con sus acciones, intentaba ser un ejemplo, una chispa de esperanza. Pero sabía que eso no siempre era suficiente. Con los años, formó una familia. Se casó con una mujer de mirada sabia y manos firmes, cuyo nombre casi nadie recuerda, pero que dejó una marca profunda en su historia. Juntos tuvieron un hijo, Lamec. Desde su nacimiento, Matusalén sintió que tenía que transmitir todo lo que había recibido, aunque aún no supiera por qué. A Lamec no le enseñó solo a cazar o a construir. Le habló del valor de la honestidad, de la importancia de escuchar antes de hablar, y de ese misterio silencioso que su abuelo había dejado como herencia. Pero educar no fue fácil. El mundo alrededor gritaba otras cosas. Mientras él intentaba sembrar humildad, el entorno ofrecía orgullo. Mientras hablaba de paciencia, el mundo ofrecía impaciencia. Lamec creció fuerte, decidido, pero con un carácter distinto. No compartía el mismo tipo de fe que su padre. Lo respetaba, pero a veces lo cuestionaba. ¿De qué sirve tanta bondad en un mundo que se cae a pedazos?, le dijo una vez. Matusalén no respondió de inmediato. Solo miró al cielo y dijo, porque aunque todo se derrumbe, tú puedes seguir de pie. Esa noche, Matusalén caminó solo por el campo. Observó las estrellas como lo hacía en su juventud. Allí, en la quietud de la noche, recordó una frase que su padre repetía: el que permanece en el bien, aunque esté solo, no está perdido. En ese momento, entendió que su papel no era cambiar el mundo, sino preservar lo que valía la pena dentro de él. Poco después, comenzaron a surgir rumores entre los ancianos. Se hablaba de grupos que adoraban fuerzas desconocidas. Se mencionaban rituales extraños, pactos secretos, palabras susurradas en la oscuridad. Matusalén nunca pudo confirmar si eran reales, pero algo en su interior le decía que no eran simples cuentos. Una tarde, durante una caminata cerca de las colinas, vio un símbolo tallado en una roca. No era natural, ni propio del arte de su pueblo. Era algo diferente, inquietante. No dijo nada a nadie, pero desde ese día, sus oraciones se hicieron más largas y sus noches más vigilantes. Los días continuaban su marcha. Matusalén envejecía, pero su espíritu seguía firme. A pesar del dolor de ver cómo muchos se alejaban de todo lo bueno, él se mantenía como una raíz profunda que resiste las tormentas. Cada día, antes del amanecer, salía al mismo lugar donde su padre solía sentarse. Allí oraba en silencio, recordando, agradeciendo y esperando. Cuando Lamec se convirtió en adulto, el vínculo con su padre se volvió más complejo. No era un rechazo, pero sí una distancia sutil.
Lamec estaba ocupado con su familia, sus responsabilidades, su vida. Matusalén comprendía, pero a veces extrañaba las conversaciones largas, los silencios compartidos, las miradas que decían más que 1000 palabras. Un día, mientras observaba a su hijo trabajar, pensó, tal vez no todos los que amamos caminarán con nosotros, pero si hemos sembrado bien, ellos también darán fruto. Esa idea lo reconfortó. Pasaron más estaciones. Las personas en la aldea comenzaron a temer los cielos. Había tormentas repentinas, vientos extraños, y la tierra ya no daba su fruto como antes. Los más viejos murmuraban que algo grande se acercaba. Los más jóvenes se burlaban, ignorando las señales. Matusalén, en cambio, observaba todo con ojos atentos. Sabía que los cambios no eran casualidad. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, recordaba un sueño antiguo, una llama encendida en medio de la oscuridad. Tal vez, pensaba él, esa llama aún estaba por venir. Una noche, mientras caminaba cerca del río, sintió una presencia. No era visible, pero sí real. Se detuvo. El aire se volvió denso. El silencio era profundo. Cerró los ojos y, en lo más profundo de su ser, escuchó una frase sin voz. Prepárate. Lo que sembraste dará fruto. Volvió a casa sin decir nada. Pero desde entonces, empezó a mirar a su alrededor con otra perspectiva. Tal vez no vería con sus propios ojos el resultado de todo lo que había hecho, pero confiaba en que su línea, su sangre, su enseñanza, continuarían. Matusalén no fue un rey, ni un profeta reconocido, ni un hombre de hazañas grandiosas. Fue simplemente alguien que decidió mantenerse firme cuando todos empezaban a ceder. El hombre que no se fue. El que eligió quedarse, para guardar una luz en medio de la oscuridad. La noche en que Noé llegó al mundo no fue como las demás. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, y un viento extraño recorría las montañas. Los animales permanecían inquietos, y los sonidos del bosque parecían apagados. Nadie entendía por qué el ambiente se sentía tan cargado. Solo Matusalén, desde la entrada de su casa, comprendía que algo distinto estaba por suceder. Cuando escuchó los primeros llantos del recién nacido, no corrió como los demás. Caminó con lentitud, como si cada paso lo acercara a un momento largamente esperado. Al ver al niño en brazos de su madre, algo en su interior se estremeció. Noé tenía los ojos abiertos, fijos, como si observara más allá del presente. En ese instante, Matusalén recordó un pensamiento que lo había acompañado desde joven: un día nacerá alguien que dará sentido a todos mis silencios. Sin saber cómo, entendió que ese momento había llegado. Lamec, padre del niño, mostraba una mezcla de orgullo y confusión. No era un hombre dado a misticismos, pero desde que su hijo respiró por primera vez, sentía que su vida había cambiado. A pesar de su escepticismo, notó que Matusalén no era el mismo. Su mirada era más profunda, sus gestos más medidos. Durante los primeros días, Noé mostró una serenidad inusual. Dormía sin sobresaltos, observaba todo con atención, y respondía con calma a los estímulos. La familia lo cuidaba con esmero, pero era el anciano quien más tiempo pasaba a su lado. No hablaba mucho, simplemente lo contemplaba, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Con el pasar de las semanas, los rumores crecían. Vecinos venidos de lejos comentaban que en otras aldeas se habían producido fenómenos extraños, tormentas repentinas, cosechas arruinadas, luces en el cielo. Matusalén escuchaba, pero no opinaba. Solo reforzaba su convicción de que ese niño había llegado en el momento exacto. Una tarde, mientras el abuelo sostenía al pequeño entre sus brazos, el cielo se abrió por un breve instante, dejando pasar un rayo de luz que iluminó el rostro del bebé. Fue solo un segundo, pero los que lo presenciaron quedaron sin palabras. Algunos pensaron que era casualidad. Otros, un mensaje. Desde ese día, Matusalén comenzó a registrar pequeños detalles sobre el crecimiento de Noé, sus gestos, sus reacciones, sus silencios. Algo le decía que cada aspecto sería clave en el futuro. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que ese niño no sería solo testigo, sino protagonista de algo que todavía estaba oculto. El paisaje comenzaba a transformarse. Ya no eran simples cambios estacionales. El aire estaba más denso, los vientos eran impredecibles, y los animales se comportaban de forma extraña. Las lluvias caían fuera de tiempo, a veces torrenciales, otras completamente ausentes. La tierra, antes fértil, parecía resistirse a dar fruto. Matusalén, ya anciano, observaba con una mezcla de tristeza y lucidez. Durante décadas había advertido sobre el deterioro del corazón humano, pero ahora sentía que no eran solo actos aislados.
Era como si el mundo mismo estuviera respondiendo al peso del egoísmo, la injusticia y la corrupción desbordada. A lo lejos, rumores de enfrentamientos entre clanes se volvían cada vez más frecuentes. Pequeñas aldeas desaparecían sin explicación. Había quienes afirmaban haber visto luces danzando en los cielos nocturnos, y otros aseguraban escuchar voces entre los árboles. Matusalén no confirmaba ni negaba. Solo registraba mentalmente cada evento, sabiendo que no eran simples coincidencias. En medio de ese caos, Noé seguía creciendo. A diferencia de otros jóvenes, mantenía una serenidad que desconcertaba. No participaba de las fiestas, evitaba los conflictos, y prefería pasar tiempo solo, trabajando la madera o meditando en los campos. Su conexión con la naturaleza era profunda, casi instintiva. Parecía entender lo que otros ignoraban. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero cubierto de hojas secas, Matusalén rompió el silencio. ¿Has notado cómo el cielo ya no canta por las mañanas? Noé lo miró y respondió. Es como si el mundo se estuviera apagando poco a poco. Esa conversación breve selló una nueva etapa entre ellos. El anciano comenzó a compartir con su nieto fragmentos de enseñanzas que nunca antes había pronunciado. Habló de antiguas advertencias, de palabras que su propio padre, Enoc, le había transmitido en sus últimos días. No eran profecías exactas, sino intuiciones profundas, visiones que no siempre tenían forma, pero que cargaban un peso que no podía ser ignorado. Matusalén no usaba palabras alarmistas. Prefería transmitir sabiduría a través de símbolos, imágenes, preguntas. Una tarde, al ver una higuera seca entre otras llenas de vida, le dijo a Noé: lo que está sano por fuera, puede estar podrido por dentro. Y lo que parece muerto, puede estar esperando la lluvia correcta. Noé entendía. No necesitaba más explicaciones. Había aprendido a leer más allá de lo visible. Mientras tanto, el ambiente en la región se volvía cada vez más tenso. Las personas comenzaban a actuar con desesperación. Algunos saqueaban, otros huían hacia las montañas, y no faltaban quienes formaban cultos extraños, buscando respuestas en sombras y espejismos. Era evidente que el miedo estaba sembrado en todos los rincones. En medio de todo eso, una noche Noé tuvo un sueño distinto. No era como los anteriores. En esta visión, escuchaba un estruendo, como un rugido que venía del cielo. Luego, veía una estructura enorme, construida por sus propias manos, flotando sobre aguas interminables. Despertó sudando, con el corazón latiendo fuerte. Corrió a ver a Matusalén y le contó lo que había visto. El anciano, con voz pausada, le dijo: cuando los sueños no son provocados por el miedo, sino por la verdad, es mejor escucharlos con atención. Noé no volvió a dormir esa noche. Desde entonces, comenzó a reunir materiales. No hablaba mucho sobre lo que hacía. Solo decía que era un proyecto importante. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban. Pero él continuaba, como si cada pieza que tallaba le acercara un poco más a un propósito oculto. Matusalén lo acompañaba en silencio. A veces llevaba herramientas, otras simplemente se sentaba a observarlo trabajar. Ambos sabían que algo se avecinaba, aunque nadie pudiera ponerle nombre. Una tarde, mientras el sol se escondía tras una nube espesa, el anciano habló por última vez sobre su padre. Enoc me dijo que habría un momento en el que la tierra no soportaría más. Que una gran limpieza vendría. No sabía cuándo, pero tal vez ya no falte mucho. El tono de sus palabras no era de miedo, sino de aceptación. Como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Noé lo miró, sin decir nada. En su interior, sentía que esa promesa estaba viva, latiendo. No como una amenaza, sino como una confirmación de que, en medio del caos, aún había esperanza para lo que vendría después. Y así, mientras la oscuridad ganaba terreno, una voz silenciosa comenzaba a crecer dentro de él. La convicción de que no todo estaba perdido. Que aún quedaba algo que debía ser preservado. El paso del tiempo dejó marcas profundas en el rostro de Matusalén. Sus movimientos eran lentos, sus palabras más escasas, pero su mente seguía despierta. Ya no caminaba largas distancias ni participaba de las tareas diarias. Pasaba la mayor parte del día bajo un árbol viejo, con la mirada fija en el horizonte. Noé solía sentarse a su lado en silencio. Había aprendido que, en los gestos tranquilos del anciano, existía más sabiduría que en cualquier discurso. A veces, Matusalén tomaba su mano y simplemente lo observaba, como si quisiera grabar su rostro en lo más profundo del alma. Una tarde, cuando el viento soplaba con fuerza inusual, Matusalén pidió ser llevado hasta la cima de una colina cercana. Desde allí,
Podía ver toda la región, los valles, los ríos, los campos marchitos. Al llegar, respiró hondo y cerró los ojos. He visto demasiadas estaciones pasar, murmuró, pero nunca sentí el mundo tan pesado como ahora. Noé no respondió. Solo lo acompañó en el silencio, entendiendo que ese momento no era para explicaciones, sino para recordar. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes densas. El aire tenía un aroma extraño, mezcla de humedad y ceniza. Desde su lecho, Matusalén miró a su nieto y le habló con voz temblorosa. El mensaje que recibí en mi juventud no era para mí, sino para ti. Lo que comenzó con mi padre, ahora continúa contigo. Noé sintió que algo se cerraba en su interior. Era como si una antorcha cambiara de manos. No sabía si estaba listo, pero no podía negar que ese instante estaba escrito desde mucho antes de su nacimiento. Durante los últimos días, Matusalén apenas comía. Dormía en intervalos breves y hablaba con palabras sencillas. En uno de esos momentos, dijo algo que Noé jamás olvidaría. La verdad no siempre se grita. A veces, basta con vivirla hasta el final. Y así fue. Una mañana, sin dolores ni avisos, el anciano no abrió los ojos. Su respiración se había apagado como una vela que termina de cumplir su propósito. No hubo llanto escandaloso ni lamentos públicos. Solo un profundo respeto por quien había resistido tanto. Noé, de pie frente a la tumba de su abuelo, no dijo nada. Solo bajó la cabeza y prometió en su corazón que lo que había comenzado no quedaría inconcluso. El justo se había ido, pero su legado seguía caminando. Los días siguientes al fallecimiento de Matusalén fueron extrañamente tranquilos. Noé sentía que el tiempo había entrado en una pausa invisible. La ausencia de su abuelo dejaba un espacio que ninguna palabra podía llenar. Cada rincón del hogar le recordaba su voz serena, sus gestos pausados, sus ojos llenos de profundidad. Sin embargo, Noé no se detuvo. Algo dentro de él se había afirmado. La muerte del anciano no había sido solo el final de una vida larga, sino la señal de que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Las advertencias, los sueños, las señales, todo apuntaba hacia lo que ahora debía hacer sin demora. La estructura que construía en silencio tomó forma definitiva. Era grande, sólida, incomprendida por los demás. Algunos pasaban cerca y se burlaban. Otros miraban desde lejos con temor. Pero Noé no respondía. Su atención estaba puesta en cumplir con precisión las instrucciones que recibía con claridad en el interior de su espíritu. Mientras tanto, el cielo mostraba un comportamiento inusual. Días enteros sin sol, noches más largas, ráfagas de viento sin dirección fija. Los animales también parecían distintos. Bandadas se movían en patrones extraños, los rebaños se inquietaban sin razón aparente. Una tarde, sin explicación lógica, comenzaron a llegar pares de criaturas. Noé las recibía con serenidad, guiándolas hacia el interior del arca. Nadie entendía cómo sabían a dónde ir. Era como si una fuerza superior las llamara una por una. Los hombres del pueblo se reunieron alrededor de la gran embarcación. Algunos exigían respuestas. Otros lanzaban burlas. Pero nadie podía ignorar que algo insólito estaba sucediendo. Sin embargo, la mayoría prefería cerrar los ojos ante lo evidente. Finalmente, el cielo se oscureció por completo. Un estruendo lejano resonó entre las montañas. Las primeras gotas comenzaron a caer, suaves, intermitentes, casi tímidas. Pero en el rostro de Noé se dibujó una expresión firme. Había llegado el momento. Junto a su esposa, sus hijos y las esposas de estos, entró al arca. Cerró la puerta desde dentro, en silencio. No hubo palabras. Solo una profunda certeza de estar haciendo lo correcto. Afuera, el murmullo del agua aumentaba. Las gotas se transformaban en cascadas. La tierra, que por tanto tiempo había guardado la maldad del hombre, comenzaba a limpiarse. Dentro del arca, Noé respiró hondo. Recordó la mirada de su abuelo y todas las conversaciones que habían compartido. Matusalén no estaba allí físicamente, pero su enseñanza vivía en cada decisión tomada, en cada clavo colocado, en cada gesto de obediencia. El mundo, ahora cubierto por el aguacero, entraba en un silencio nuevo. No era vacío, era preparación. Y así, en medio de la tormenta, una promesa comenzó a tomar forma.